Cuando yo afirmo que el jumento es de coloración grisácea, es porque poseo el elemento capilar en la diestra, que sería una mejor manera de decirlo en lugar de cuando yo digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la Te mano. van a criticar, te van a señalar, no debes de importar, te vas a levantar, no debes de olvidar que somos los siervos inútiles, inútiles. Dios tiene una palabra para nosotros en esta hora. Voy a tratar de ser súper breve, pero estamos con el tema de a diferencia de. Entonces voy a decir tres cosas que conviene que recordemos en este momento. Y la primera de ellas, si tienen ahí cerca una Biblia o así, me gustaría que puedan reflexionar conmigo o mentalizarse conmigo la primera a diferencia de. Y la primera es que, a diferencia de los que no conocen a Dios, yo soy su hijo. Eso es lo primero que me gustaría que estuvieran pensando estos segunditos. A diferencia de los que no conocen a Dios, yo tengo la oportunidad de ser su hijo. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es que de pronto nos pasa que se nos olvida ese privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios. Y es algo que no podemos olvidar, porque no sé si algunos de ustedes vieron Spider-Man. Yo no soy tan fan de las películas bueno, las de superhéroes las veo de vez en cuando, ¿va? Pero Spider-Man había una frase que decía que un gran poder, y ya algunos ya completaron la frase, ¿no? Que conlleva una gran responsabilidad. Y lo mismo pasa acá, que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, de haberle conocido, de ser salvos, pero eso de pronto también conlleva una gran responsabilidad de nosotros y es en todo tiempo vivir una vida conforme le agrada a Dios, ¿no? Cuidar nuestro testimonio en todo tiempo, y parte de ello lo menciona en Romanos. Es un versículo que nos confronta un montón, porque en Romanos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo que de pronto pasa es que pues damos por hecho que somos hijos, y entonces se nos olvida esa parte de que no podemos conformarnos a lo que se está viviendo en este mundo, no porque otros, los que no conocen a Dios, vivan de cierta forma o hagan ciertas cosas o se expresen de cierta manera. Nosotros no, porque nosotros estamos en esta tierra esperando, dice una canción, ¿verdad? No solo una canción, dice la Biblia, ¿no? Un fin glorioso, ¿no? Y entonces a veces nos cuestionamos muchas cosas de si son malas o no, pero a mí me gusta más una frase que he escuchado, que es que en todo lo que yo hago día con día, la pregunta que debe de seguir en mi pensamiento es: ¿esto cómo glorifica a Dios? ¿Cómo puedo glorificar con esto a Dios? Y hablando de cualquier tema, o sea, de pronto había alguien que pregunta, no, esto es bueno, esto es malo, pero la pregunta debería de ser: ¿esto que hago glorifica a Dios? Y para mí es muy difícil hablar de no conformarnos a este mundo sin mencionar el ejemplo de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 1, vemos capítulo 1, versículo 8, bien conocido, que dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ¿verdad? Pero lo que vemos tantito antes, en el versículo 3, es que ellos había llegado Nabucodonosor y había sitiado Jerusalén, y muchos habían sido llevados cautivos. Y de pronto el rey le dice a uno de sus siervos, dice aquí a Aspenaz, y le dice: tráeme a los de los hijos de Israel, es decir, de los que acababan de llevar cautivos. Les dice: del linaje real de los príncipes. Eso es impresionante, porque en el 4 dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, o sea, guapetones como los siervos inútiles, de buen parecer. ¿En dónde estoy? En el 4, y dice: enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y cuando vemos eso, vemos que Daniel era alguien que desde antes de haber propuesto en su corazón no contaminarse, él era alguien de quien tú podías decir: qué persona tan recta y tan increíble que es, dice ahí, es idóneo para estar en el palacio del rey.
Y él propuso en su corazón no contaminarse y es parte de lo que nosotros tenemos que hacer día con día. Es decir, no podemos dar por hecho eso porque el primer punto de lo que quiero dejar, a pesar de que otros vivan una vida sin Dios, nosotros dice la Biblia ahí en Romanos 11:5 que en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y a mí me encanta que los siervos inútiles sean jóvenes, que yo sea joven, que este mensaje principalmente quizá llegue a jóvenes, no lo sé, pero que seamos ese pequeño remanente y que recordemos en todo tiempo. El misionero David Brainerd en su diario escribe como cuando él predicaba a los indios, les explicó el tema de el buen pastor y les decía, es que el buen pastor da la vida por sus ovejas, y que ellos lloraban porque entendían lo que significaba ser una oveja. Y a nosotros a veces nos olvida lo que significa ser hijos. Entonces es el primero. A diferencia de los que no conocen a Dios, yo soy hijo de Dios. Y la segunda diferencia de la que quiero hablarte, prometo que voy a ser breve, la segunda diferencia de la que quiero hablarte dice, a diferencia del cristiano promedio, yo me preocupo por mi generación. Y lo pluralizaría. A diferencia del cristiano promedio, yo me preocupo por mis generaciones. Primero voy a definir qué es para mí un cristiano promedio. Para mí un cristiano promedio es aquel que dice, bueno, sí, voy el domingo a la iglesia, pues escucho el mensaje, el canto. Hay otros servicios, pero pues con que vaya una vez a la semana, una vez cada 15 días. Es más, el cristiano promedio es el que desde que empezó la cuarentena no se ha conectado a ninguna de las transmisiones de su iglesia, o se ha conectado a una o dos y de pronto ya se le fue el dedo y ya se siguió viendo los memes en lugar de quedarse ahí viendo la transmisión. Cristiano promedio es el que no busca llegar más allá y dice, bueno, ya conocí a Dios, pues una vida más o menos, ¿no? Ahí como que sí, como que no. Pero nosotros no somos cristianos promedio, nosotros somos los que buscamos trascender en nuestras generaciones. Y un ejemplo que puedo ponerte es acerca de Saúl y Jacob. Ahí en el capítulo 25 del libro de Génesis vemos que en aquel entonces era muy importante ser el primer hijo, ¿no? La primogenitura. Digo, yo creo que hasta el día de hoy es importante eso, ¿no? Todos vemos al que es el primogénito, pues a lo mejor, no sé si aplique, pues con el que se va a quedar a lo mejor con la mayor parte de la herencia, o no sé. Pero en ese momento era algo trascendental. Y un día dice la Biblia que llega Esaú cansado de cazar y de pronto le dice a su hermano, oye, ¿cuánto quieres por tu sopa, no? Por tu caldo. Te vendo mi primogenitura, la cambiamos. Y el otro, que estaba bien pilas, dijo, va. Literalmente la Biblia dice que Esaú fue alguien que menospreció su primogenitura. Nosotros no podemos menospreciar eso. No podemos ser un cristiano promedio que menosprecie lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Otro ejemplo que te puedo poner es ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, es acerca del rey Ezequías. El rey Ezequías, su vida me impacta porque, en primer lugar, porque ahí en el versículo 1, Dios le empieza hablando por medio del profeta Isaías y le dice, ordena tu casa. Ahí en el capítulo 20, el versículo 1, así dice. Eso a mí me da mucha gracia. Ya sé que no es el contexto, pero yo ahorita me estoy a punto de mudar y entonces estoy ordenando mi casa y eso es divertido leer que aquí dice, pero a él se lo dice, le dice, ordena tu casa porque vas a morir. Bueno, ya veo qué bueno que el Señor le avisó, ¿no? Pero pues no está padre que tengan esa noticia. Y entonces él se pone a orar, Ezequiel se pone a orar y de pronto le dice, Señor, yo te ruego, capítulo 20, versículo 3, le dice, yo he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Total, que para no hacer la historia más larga, Dios le contesta, le dice, bueno, te voy a conceder 15 años más de vida. Lo que pasa a continuación es que el rey Ezequías le abre las puertas del reino, las puertas de Jerusalén a Babilonia. Babilonia tiene muchas representaciones, podemos hablar de cualquier cosa, ¿no? El pecado, no sé. Le abre las puertas y cuando Isaías le pregunta, oye, ¿qué hiciste? Pues les abrí las puertas, ¿no? Y en el versículo 17 del capítulo 20 le dice Isaías a Ezequías, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada. Y sabes, eso se cumplió después con Daniel, del que hablábamos en el primer punto, de la diferencia de que los que no conocen a Dios, nosotros somos hijos. Ezequías le contesta a Isaías en el versículo 19, la palabra de Dios que has hablado es buena y lo que yo te puedo decir es que mientras yo viva y haya paz y seguridad en mis días, yo estoy bien.
O sea, esto a mí me da coraje, me da me molesta, porque Ezequiel dice, mira, pues lo que está diciendo, pues está bien, van a ser llevados cautivos, va a ser, todo de aquí se va a llevar, pues mira, mientras no pasen mis días, y en mis días haya paz y seguridad, o sea, después del milagro que había recibido, no preocuparse por su generación es algo que a mí me duele. Es como si en este gobierno dijera nuestro actual presidente, mira, yo mientras termine mi gobierno y no pase eso que va a pasar durante mi, o sea, no me cabe, ¿sabes? Porque yo estoy preocupado por mi generación y recuerdo un consejo de un amigo, y lo puedo hasta mencionar, ¿no? Que se quedó bien grabado en mi corazón cuando él tenía como 16 o 17 años. Y él me decía, empieza a orar por tu esposa, empieza a orar por tus hijos. Yo sé, ¿cuáles, no? ¿Cuáles hijos? Pero ahora puedo ver que cuando tú pones en las manos de Dios todo ese futuro y te preocupas por llevar una vida delante de Dios como hijo y preocupado por tus generaciones, el Señor te va bendiciendo y te va respaldando. Y algo que pasa bien interesante, porque si bien es cierto esa frase de que los jóvenes son la iglesia del mañana, no es cierto porque son hoy, eso me queda clarísimo, pero lo que también me queda claro es que muchos de los adolescentes que hoy tenemos en la iglesia, si permanecen, ¿qué es lo que oramos? En 10 años van a ser los padres de familia de la iglesia. Y las señoritas que ahorita son jóvenes o adolescentes, si permanecen en la iglesia, si permanecen preocupados por sus generaciones, en 10 años, 15 años, los que el Señor quiera, van a ser las siguientes familias de las iglesias. Y eso es preocuparnos por nuestra generación. Entonces, el punto número 1 es, a diferencia de los que no conocen a Dios, yo soy hijo. Punto número 2 es, a diferencia del cristiano promedio, yo me voy a preocupar por mi generación. El punto número 3 del que quiero hablarte es que, a diferencia de los que desaprovechan su tiempo, yo busco conocer más a Jesús. Y esto lo quiero llevar bien específico a la temporada que estamos viviendo ahora, esta temporada que le llamamos de cuarentena, ¿verdad? Escuché un pastor que dijo, si este encierro no nos sirvió para conocer más a Jesús, entonces no nos sirvió para nada. O sea, y yo sé que estamos ya ansiosos de que ya termine la cuarentena, pero también diría yo, estamos en la última oportunidad. O sea, si durante todo este tiempo no has doblado tus rodillas, no has ayunado, no has hecho, no has leído ni tu Biblia, ni la has abierto desde que empezó la cuarentena. Mira, yo deseo que en una semana se acabe la cuarentena, o en 2, o en 3, o en un mes. El tiempo solo Dios lo sabe. Pero de aquí a que se termine, a mí me gustaría que hoy tomes la decisión de que las cosas no sigan siendo igual. Mira, y te lo digo por experiencia. Yo hace un par de semanas, Facebook, yo no sabía de eso. Tiene un botón que te dice cuánto tiempo has pasado en Facebook. Y mira, yo me puse, precisamente porque estaba perdiendo el tiempo, ¿va? Me puse a ver en Facebook y vi el tiempo que había pasado la última semana en Facebook. Y qué vergüenza, y te lo digo por experiencia personal. O sea, la cantidad de tiempo que había pasado en Facebook no era igual a la cantidad de tiempo que había pasado en intimidad con Jesús. Entonces fue un momento en el que yo me replanteé y dije, no, esto no puede estar pasando. Este encierro tiene que tener un propósito en mi vida. Este encierro tiene que llevarme a crecer y a conocer más a Jesús. Y termino con esto, termino platicándote que en Lucas capítulo 10, déjenme buscarlo. En Lucas capítulo 10 vemos la historia de cómo Jesús, todos se la saben. De hecho, aquí tenemos a Marta. Yo pensé que por eso no le gustaba su nombre, pero la Biblia dice, habla de cuando Jesús visita a Marta y a María. Y vemos la escena de dos mujeres. Y esta predicación se ha aplicado en todos lados, y se utiliza para diferentes aplicaciones. Yo me voy a ir a la más normalita, la que está así leyendo la Biblia. Está Marta sirviendo, apurada, me la imagino ahí quizá presionada para allá y para acá y para allá y para acá. Y vemos a María, que María lo que estaba haciendo era estar sentada a los pies de Jesús, contemplándolo. Tendría que ser un tiempo en el que estemos contemplando a Jesús y viendo cómo Él actúa en medio de esta situación. Ahora, allí en el versículo 40 del capítulo 10, Marta le dice a Jesús, podemos decir, ora a Jesús, ¿verdad? Como nosotros oramos. Y le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, ¿verdad? O sea, Marta era una oración de orden, ¿verdad? Haz esto, dile que esto. Y es interesante porque Jesús no contesta todas las oraciones.
Y él le dice, Marta, Marta, póngale el tono que ustedes quieran, ¿no? De regaño, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y sabes, en este tiempo, muchos estamos afanados, muchos estamos turbados, muchos estamos preocupados, muchos estamos diciendo, ¿hasta cuándo vamos a salir? Algunos porque ya padecieron alguna pérdida, algunos porque ya estamos con miedo, ¿no? De decir, ¿y cuándo la vacuna? ¿Y cuándo? Y mi trabajo, y clases en línea, y ahora me dejan más tarea que cuando iba a clases, y estamos afanados, y ahora redes sociales, y ahora esto, otro, y nos abrumamos, y nos ponemos a orar a Jesús como Marta le oró. Y le decimos, Jesús, ¿qué no te das cuenta? Dile que me ayude a María, ¿no? Y así le decimos nosotros a Jesús, oye Jesús, ¿qué no te das cuenta? ¿Por qué no mandas ya la sabiduría a los médicos para que hagan la vacuna? Oye Jesús, ¿cuándo se va a terminar esta cuarentena? Oye Jesús, ¿por qué no terminas ya con esto? Oye Jesús, ¿cuándo vamos a volver a la iglesia? Y oramos. Y de pronto Jesús nos contesta, Johanna, ¿por qué tan afanado? ¿Por qué tan turbado? María ha escogido la mejor parte. Aprovechar este tiempo para contemplar. Aprovechar este tiempo para estar a mis pies. Y muchos de nosotros no hemos aprovechado el tiempo de encierro para decir, voy a trabajar tantas horas, voy a estudiar tantas horas, ok, pero voy a buscar de Dios tantas horas, pero voy a conocerle más, voy a estar en intimidad con Él más, porque es la mejor parte. Ahora, sabemos, y es un paréntesis, que esto no nos lleva a ser unos flojos que no le ayudan a Marta. Ese es otro tema. Eso no lo quiero hablar ahora. Se trata de poder contemplar a Jesús en este tiempo. Entonces, el número 3. El número 1 es, a diferencia de los que no conocen a Dios, yo soy hijo. El número 2 es, a diferencia del cristiano promedio, yo me preocupo por mis generaciones. Y el número 3 es, a diferencia de los que desaprovechan el tiempo, yo busco conocer más a Jesús. Termino diciéndote esto. El día de hoy por la mañana fue un inicio un tanto triste de mi día. Nos avisaron de la muerte de un tío y pues es doloroso porque pues, la situación que está ahorita nos pegó porque era un tío a quien apreciábamos, un tío alegre, ¿no? Pero a diferencia de aquellos que no tienen esperanza cuando mueran, o de aquellos que no saben lo que va a pasar cuando mueran, nosotros tenemos un consuelo, y es saber que Él ya está con el Señor. Y al saber que Él ya está con el Señor, es saber que Él, a diferencia de los que no conocen a Dios, fue hijo. Y la esperanza también es saber que, a diferencia de los cristianos promedio, Él se preocupó por sus generaciones. Y la tercera es que mi tío, a diferencia de desaprovechar el tiempo, buscó conocer más a Jesús. Se los dejo con esto. Me gustaría terminar orando. Si alguien nos está sintonizando por primera vez, me gustaría decir que quizá eres de los que todavía no conocen a Dios, y yo te invito a que des el paso para que puedas ser hijo. Y si estás siendo un cristiano promedio o un joven o adolescente promedio que no se preocupa ahora mismo por sus generaciones, porque dice, pues si los de mi edad no se apasionan tanto, yo te invito a que tú marques diferencia y tú desde ahora ores por tu familia, ores por tus hijos y ores por servir al Señor. Que te preocupes por tus generaciones. Y finalmente, quiero orar para que si hasta este momento no has aprovechado tu tiempo, a partir de ahora puedas utilizarlo para conocer más a Jesús. Padre, en esta hora yo te doy gracias de todo mi corazón, primero por la oportunidad de haber compartido este mensaje en esta hora con este ministerio, Señor, que se ha esforzado en mantener el mensaje vivo, los siervos inútiles. Sígueles bendiciendo, dándoles ideas creativas y extendiendo su territorio siempre que sea para la gloria tuya. Asimismo te pido en esta hora por aquellos que no te conocen y que están escuchando este mensaje, Señor, que tú puedas terminar de tocar su corazón y que ellos puedan acercarse a ti de alguna manera y pasar a ser hijos. Bendíceles y guíales en su caminar, que busquen una iglesia y que puedan ser discipulados. Toca su corazón y alcánzalos. Sería impresionante escuchar un testimonio, sería hermoso. Señor, te pido por aquellos jóvenes que han vivido una vida cristiana promedio y en esta hora se pueden poner a cuentas contigo. Sé tú restaurándoles, sé tú ayudándoles a preocuparse por sus generaciones. No nada más estar preocupados, sino a saber que pueden
el día de hoy empezar a trabajar para dejar un legado que trascienda en sus hijos y en sus nietos. Por último, Señor, te pido que esta cuarentena termine pronto o no termine pronto, sea un tiempo en el que podamos estar como María, contemplándote, no siendo irresponsables, no dejando tareas de lado, no, pero no perdiendo el tiempo, sino contemplándote como es debido. Gracias por este tiempo, amado Jesús. Te van a criticar, te van a señalar, no debes de importar, te vas a levantar, no debes de olvidar que somos los siervos inútiles.